Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine. ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía, con respeto, con admiración y complicidad pueden brotar las emociones y podemos comprobar que muchas veces los silencios hablan tanto o más que las palabras. Ven, pasa, acomódate, disfruta. Aquí comienza Canarias de Cine. Vamos allá. Nombre completo, Salvador Santos Rubianes. nacionalidad, Española, nacido en, Cádiz. horóscopo. Cáncer. Esta pregunta mi mujer me dice que no la haga. Me dijo, porque el otro día me repasé el cuestionario y me dice, pone, yo quitaría, ya he quitado unas cuantas. Y me dice, yo quitaría la del horóscopo. Digo, bueno, no me quita la del horóscopo. Bueno, a mí me da igual hacer otra cosa, pero bueno. Profesión, Pues mi contrato dice presentador-locutor, pero bueno, en sí soy historiador. estado físico, Ahora mejor. Dejémoslo ahí. estado mental, Estresado. Ahora mismo, ¿eh? estado emocional, Pues voy a llegar a lo pletórico el viernes y luego te contaré por qué. guay, guay, guay. ¿Qué quería ser de adulto cuando, suena a boda, no sé, ¿qué quería ser de adulto? No, ¿qué quería ser de adulto cuando eras niño? Pues no lo sabía, yo no lo sabía, yo me jugaba y tal, pero en mí había un historiador, porque guardaba cosas, archivaba cosas, en fin, leía la enciclopedia, era un tipo raro. ¿Eres un pájaro madrugador o un búho nocturno? He sido búho nocturno, pero ahora soy pájaro madrugador. ¿Prefieres el invierno o el verano? El invierno. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Pues fíjate que el gorrión, Ay, todo el mundo le tiene cariño, sabe vivir con los demás y le da coba a las palomas. yo es que el gorrión me lleva a mi infancia, el gorrión me lleva Claro. a mi patio, en San Severiano, a mi patio, que ya mi patio no es lo que era, No, el sitio de mi recreo, como canta aquel, y claro. me acuerdo que cuando había jardines y había un pino clavado ahí en medio, y el ruido de los gorriones, ¡buah! Me Claro, lleva hombre. todo. ¿Has vivido algún fenómeno paranormal? Pues a pesar de que no creo en ello, aunque colaboro con algún programa nacional muy conocido detrás de las cámaras, pues sí lo he vivido. Sí. ¿Y lo puedes contar así resumidito? Brevemente, año 1986, creo que es aproximadamente años 80 en Cádiz. Nos llaman, yo vivo en el casco antiguo, vivía en el casco antiguo, y nos llaman los vecinos, oye, subid a la azotea, y había unas luces en el cielo de Cádiz, no sé si te suena, que Bueno, me había suena. unas luces en el cielo que vi perfectamente, con unos movimientos muy extraños al atardecer, no era noche, y nosotros con los prismáticos de un vecino, pues los fuimos viendo, los niños allí estábamos alteradísimos. Y incluso en la avenida de Cádiz se sabe que ese día se pararon los coches en la avenida porque la gente empezó a mirar al cielo. Dijeron que era un globo de esto de meteorológico, pero bueno, paranormal digo porque no era normal, ¿de acuerdo? Y también el adivinar qué hay detrás de una pared y detrás de un espejo sin verlo. Pero no como un juego, sino como que estaba buscando algo y fui directamente ahí por una sensación de saber qué es lo que había. Mis amigos se quedaron un poquito blancos. Qué Es muy bueno, largo de contar. hombre, la zona de Cádiz, Bahía de Cádiz, zona caliente Hombre, te diré, aquí gente rara. en ese aspecto. ¿Cuál es el lugar más hermoso en el que has estado? Pues mira, en las orillas de... Hay varios, ¿no? Por ejemplo, aquí está la Punta del Boquerón, sitio impresionante. He excavado en Baelo Claudia,
me caigo para atrás, pero el sitio donde me quedé maravillado es en la orilla del lago Genesaret, que es el mar de Galilea, para que te hagas una idea. Qué bueno. ¿Te puedes describir en 3 adjetivos? Pues es difícil. Soy un cachondo, me encanta reírme, es lo que más me gusta del mundo. Lo que más me gusta en la historia, me gusta en mi vida cotidiana, etcétera. Creo en el humor, ante todo, el humor y el amor. Soy una persona fiel, no solo en pareja, sino con mis compañeros, con el trabajo. He comprometido, yo tengo que acabar las cosas, lo he prometido. Y feliz, que es muy difícil, pero yo de vez en cuando me miro y me doy cuenta de que ahora mismo estoy muy feliz. Lo que más, y yo también estoy muy feliz de hablar contigo, Picha. ¡Ole! Lo que más te gusta de ti es, Pues no sé, la facilidad de palabra, la facilidad para hablar con quien sea, e incluso casi de todo, casi, porque soy como una navaja suiza. Yo soy historiador, pero me interesa todo tipo de sabiduría e intento aprender de todo. Entonces, lo que más me gusta de mí es que me puede soltar en cualquier lado. lo que menos te gusta de ti es, ¿Cómo somatizo el estrés? Fatal, fatal. Me merma la salud. Quiero llevar a cabo muchas cosas porque soy muy comprometido, muy fiel, pero claro, eso conlleva también a que me sobrepaso muchísimo en la preparación para algo, en lo que sea. Entonces eso luego te merma y se convierte en la salud en algún problemilla, pero nada, nada del otro mundo. Salva, un inciso, ¿te cuesta delegar? No, pero quiero a quien yo le delegue. Yo trabajo muchísimo en equipo, yo he estado 10 años en hostelería, entonces sé lo que es trabajar en equipo y me lo paso pipa. Pero el que está a mi lado tiene que ser igual que yo o más. ¿Sabes? Si veo que se baja, tomo el timón. Porque, bueno, hay personas que se bajan o no entienden el momento. Igual que aquí en la tele, cuando yo trabajo codo a codo con un compañero que sé que cuando... No todos siempre somos intensos. Yo tengo días chungos y el otro también, yo lo comprendo, pero ahora estamos en un proyecto gordo, por ejemplo, yo necesito que el que está al lado meta la misma energía que yo y entonces eso fluye. Pero si alguna pata cojea, bueno, pues yo cojo un poquito el mando, no pasa nada. ¿Tienes algún hábito, rutina que te gustaría cambiar? Pues es que soy, no sé, la verdad que nunca he pensado en eso. Ahora mismo mi tiempo es para los niños. Cuando yo salgo de aquí, me dedico a mis hijos, entonces, a mis hijos y a mi casa, a mi mujer, etcétera. Entonces ahora mismo no tengo tiempo libre. Entonces no tengo ni rutinas. ¿Qué te molesta ver en esta sociedad? El egoísmo, el valor del dinero, te lo digo en serio, del valor del dinero, incluso hasta de ciertos temas, monotemas, ¿no? El fútbol, ¿no? Personas que solo hablan de fútbol todo el día y no le interesa otra cosa. Traducido, eso es un idiota en griego, ya voy a empezar. Empieza. Significa una persona que no se interesa por la política que le influye a él, ¿de acuerdo? Y no quiero decir política, sino, bueno, el mundo que les rodea. Entonces, me molesta eso porque al final las personas terminan siendo egoístas, solo hablan de lo suyo, solo tal y cual, y si lo extrapolamos al trabajo, al compañerismo, etcétera, pues se convierte en un egoísmo, ¿no? Entonces, es una cosa que no cuadra conmigo. Yo no le hago un feo a nadie, pero le echo un poquito para el lado. Distancia. ¿Y qué es lo que más te gusta ver en esta sociedad? A mí, no sé, evidentemente la solidaridad en todo tipo. Váyase con las personas que duermen en la calle o no tienen posibles, con el compañero que necesita ayuda. Eso lo aprendí muchísimo de hostelería, cuando trabajaba en hostelería. Tú has terminado tu parte, pero si el otro necesita ayuda, te metes allí porque mañana lo vas a recibir. Aquí en la tele también pasa, pero es en otro estadio. Y pasa en casa. Si a mí no me da tiempo poner la lavadora y no sé cuánto, pues le dará tiempo
a mi mujer o los niños que también le estamos enseñando. La solidaridad yo creo que es la base de que todo funcione como una máquina, vaya bien. ¿Y qué es lo que te da miedo? Ay, yo cuando chico me hicieron esta pregunta dije que el mar. Fíjate de dónde vivimos nosotros. Bueno, ¿y dónde vives tú ahora? Yo dije que el mar. Pero yo supongo que era como todo ser humano, lo desconocido, ¿no? Lo desconocido, así de básico. En cierto modo, ya con las que he pasado últimamente, lo único miedo que me daría es que a mis hijos le pasara algo. No a mí, no a mí. Yo ya he sobrevivido a 1000 batallas. Pero que a mis hijos les pasará algo, eso sí. ¿Qué te hace sentir más relajado? Ay, lo que más, una vuelta en bici con los cascos puestos, que eso está prohibido, y escuchando una banda sonora de cine de las que a mí me gustan. Qué bueno, pues mira, te recomiendo, no te lo puedo enseñar Dime, ahora dime. porque no tengo ahí a mano, pero hay unos altavoces que son como una especie de herradura que te pones Mm, aquí, que en AliExpress está por nada y menos. te lo pones en el cuello Y te lo y... pones en el cuello y te da ahí, bueno, también están los auriculares que son craneales, que le llaman, Claro, sí, sí. que eso Yo también es es que, maravilla. claro, yo llevo estos, los que tú ves, los que, Ok, bueno, se usan en tele, ¿eh? ok, Esto no se cae porque tienen una calidad extrema y yo para el sonido ah, exijo tiquismiquis, calidad. tiquismiquis. Claro, yo mi tele tiene puesta pues, unos altavoces surround porque hay mucha diferencia. Igual que la gente se compra una tele grande para verla bien, no cae, que es igual de importante el sonido. Sonido. Igual una sala de cine, ya que tu podcast va de cine, es muy importante. De hecho, yo hasta ahora, por ejemplo, justo antes de grabar, estaba seleccionando músicas para un futuro programa que tenemos, que es muy especial y quiero que la música tenga mucho que ver, porque yo, aparte de historiador, etcétera, toco varios instrumentos Qué bueno. y me he criado rodeado de música y creo que es muy, muy importante. Es un lenguaje. Hay películas, por ejemplo, Gladiator, que la peli está bien, históricamente es una porquería. La peli está muy bien, es muy entretenida, pero la banda sonora es el 60% de la película. Total. Es así, entonces en mí la música influye muchísimo. Salva, ¿qué te Es hace así. diferente de los demás? Perdona. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Repite? ¿Qué te hace diferente de los demás? Pues no lo sé, pero creo, ya con 45 años, ya puedo hablar de mí, que el saberme explicar. Creo que es así. El coger una tesis, como me pasa todas las semanas, una tesis de universidad, leérmela y transformarla en un programa ameno, con un invitado, evidentemente, pero creo que una de las habilidades que tengo es el saber sintetizar, explicar y traducir, ¿no? Al lenguaje de la calle. ¿Cómo manejas las críticas? Al principio muy mal, te lo voy a decir la verdad, muy mal, porque yo me esforzaba muchísimo, yo estaba de camarero, yo estaba trabajando en la tele, yo cotizaba más que nadie, aunque luego se quedan 40 horas, pero yo creo que trabajaba 57 horas a la semana de contrato, o sea, entre tele, radio y hostelería. Claro, cuando tú emites algo, tú tienes el podcast, tú emites algo, la gente no sabe y no tiene por qué saber cómo es tu vida, pero claro, cuando te decían, oye, se escucha regular o ese dato, no sé, cualquier cosa, tú decías, mira, pues vete a otro, ¿no? Yo no Total. contestaba, nunca aprendía con no contestar, a asumirlo, a dejarlo a un lado y decir, bueno, hay una crítica mala, pero lo han escuchado 1999, ¿son buenas o normales? Y Y la, entonces ya paso. Hombre, las constructivas sí, ¿eh? De hecho, cuando alguien me dice, oye, se ha escuchado mal el podcast, ay, gracias, y lo intento cambiar y tal, y bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando te expones. y la presión, ¿cómo la manejas? Buf, regular, regular, regular. El estrés es algo que es una enfermedad que la llevo. eh, eh, Se convierte a veces en ansiedad, ¿no? Esto es la salud mental que llevamos ahora. Claro, claro. Tengo un bebé, un niño, mi mujer, la familia, que si este trabajo se escapa a las horas de contrato, porque el trabajar en tele y en radio, pues en casa tienes que preparar, tienes que investigar, tienes que llamar todo el día a la producción.
Llega un momento en que hay semanas regulares, como esta misma. Pero luego, bueno, cuando ves que ha salido bien, esa felicidad, ¿no?, que te entra y el saber que estás trabajando en lo que te gusta, pues yo ahí paro y me lo quito, ¿eh? Tengo mi técnica, ¿eh? Pues paisano, sabiendo la semana en la que está, agradecerte enormemente este ratito que me estás regalando. No, porque me relaja. Pues, Eres mi pues- psicólogo ahora mismo. pues me alegro. ¿Qué te motiva en tu trabajo? Vamos acabando. Me motiva la gente cuando me para por la calle. No por fama, ni egocentrismo, ni nada, sino ver el resultado. Yo tengo 2 programas, uno que es de historia de la ciudad, 3000 años, pues ya van 200 y pico de programas, 201. El de podcast que tú bien sabes. Y tengo otro que es historia de una calle. Voy contando las historias de cada calle con un vecino. Y ese, que no creíamos que iba a tener éxito, de 60 años para arriba, en Cádiz, yo soy como el Justin Bieber. A mí me paran todas las personas mayores, Qué bueno. me han dicho como Rafael, ¿no? Y, ay, del de las calles, oye, felicidades, me gustó mi calle. Y te lo dicen con una cara cuando hablas de su calle, que le has iluminado como el cerebro, que a mí me reconforta muchísimo. Qué bueno. De hecho, cuando hay una residencia de aquí, Fragela, la que está en la plaza del Teatro Falla, Ok. residencia de mayores, que les ponen el programa para que recuerden con las fotografías antiguas, etcétera, y funcionan en algunos casos, cuando hago la calle del señor o señora que está allí en la residencia, y se ponen a hablar de eso, de los recuerdos, que es lo que están reforzando. Y cuando me lo contaron, yo me emocioné, que casi me pongo a llorar, ¿no? Así que es el feedback, claro, porque yo estoy delante de 3 cámaras robot, que ni siquiera hay un cámara detrás, Un croma. un compañero en el casco y un guión y un invitado. Yo no sé si ha salido bien o no. Yo lo veo cuando salgo a la calle, al súper, a bajar al parque con los niños y te paran, ¿no? Y eso es una alegría inmensa. ¿Qué sueño o meta tienes que todavía no has cumplido? A ver, yo sigo en un caballo desbocado en esto de la historia y la comunicación y siempre estoy pensando en cómo mejorar el proyecto o hacer diferentes. Entonces ando metido en ello. No puedo contar mucho porque no sé por dónde va a salir, ¿no? Con esto de las redes sociales y tal, y el tiempo. Entonces no sé. Sí tengo un proyecto que te lo cuento a ti y como no sé si alguien de Cádiz nos va a escuchar, voy a comenzar a escribir, pero digo vamos, el editor, etcétera, la historia de Cádiz en 4 tomos. Vamos a coger todo lo que sabemos ya de los 200 programas, con los 200 y pico de especialistas, lo vamos a volcar en un libro didáctico y bueno, para que haya, porque la anterior colección de tomos es de la editorial Siles de la universidad, que es de los años 90, que no existía Cádiz, no había aparecido la mitad del Teatro Romano, no existía el puerto de Gadir, etcétera, etcétera, y ya hay que tener una nueva pequeña enciclopedia de mi ciudad, que es a lo que yo me dedico. Actualizada. Y la última, ¿qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? En los momentos de crisis. Es que es como es una pasión, en este caso, 2 pasiones, que es mi familia y el trabajo que tengo. Si no me gustara el trabajo, me volcaría en una otra. Tengo las 2, entonces en momentos de crisis, chungo, lo que sea, a mí me llena, evidentemente, el hacer los podcasts, porque yo empecé por ahí, sin estar contratado, yo empecé en casa, por simple afición, porque tenía como la necesidad de lo que te he dicho. Todo lo que sé, quiero transmitirlo, pero de una manera que yo sé que se entere la gente. No como se venía contando hasta ahora, ¿no? Libros que nadie compraba, conferencias que nadie entendía y que eran aburridas para señores con canas y que hablaban con palabras demasiado técnicas para el gran público. Y como yo siempre digo, la cuestión es explicarlo como si se lo explicaras a tu madre o a tu vecina del segundo, ¿no? Porque se trata de llegar a todos, ¿no? Pues eso. Pues se abren de nuevo las puertas de este podcast, de Canales de Cine, este podcast de entrevista que se hace desde Tenerife, desde un municipio, desde un pueblecito precioso que se llama Guía de Isora. Y el sentido de que Salva Santo esté en mi programa es bien sencillo. Yo soy de Cádiz, Cádiz tiene más de 3 milenios de historia y hay un gaditano que sigo desde hace años
escuchando sus podcasts, pues mientras estoy por las mañanas trabajando con un casco puesto, ¿no? Y este año pues me decidí contactar con él, que ha sido, gracias a Dios, muy fácil, y tenerlo como invitado porque me parece que es un gran comunicador, una gran persona y una persona que, como acabas de decir tú, como acabas de comentar, compañero, ha convertido el hecho de contar la historia en algo didáctico y en algo entretenido, porque está bien claro que hay una escuela, entre comillas, a la hora de hablar de ciertos temas, sea de medicina, sea de ciencia, sea de historia, que es como demasiado encorsetado, ¿no? Como demasiado cuadriculado, demasiado formal, ¿no? Y a mí algo que me encanta, y por eso te tengo de invitado en esta quinta temporada. Este año Quinta, los quinta. 5 dedos los voy a sacar, pero tela. Es lo que me van a leer la raya de las manos. Pues tenía que estar aquí este ratito con mi paisano que me recibe desde Cádiz, desde los estudios de Onda Cádiz. Aquí estamos. Salva, bienvenido a este podcast y muchísimas gracias, de verdad. Bien hallado. Más me gustaría ir a verte allí, ¿eh? Oye, tiene que ser muy, muy bonito. Sí, 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 sí. No hay tanta historia como en mi Cádiz, porque en Cádiz cada vez que levanta una No obra. creas, no creas tú, ¿eh? Tú déjame hurgar un poquito. Sí, sí, la hay, ¿eh? La hay muy interesante. La hay, claro que sí. Deberías de ver el museo, ¿no? De historia de aquí de Tenerife. Yo me acuerdo cuando fui a visitarlo hace unos años con mi mujer, que creo que estuvimos 3 horas y media largas, 3 horas y media largas. Y yo dije a mi mujer, tío, yo me pensaba que yo iba a estar tanto tiempo en este museo. Pero por aparte de eso, ¿qué te pregunto? Lo inicial, ¿qué conoces de las Islas Canarias? Pues mira, tenemos a alguien muy relacionado con las Canarias, que es Cabrón, Fernández Cabrón, un pirata gaditano que se llevó una pedrada en la playa de Cabrón, una de las playas de allí de las Islas Canarias. Los indígenas, en este caso, los guanches les dieron una pedrada nada más que desembarcó, pero bueno, fue uno de los conquistadores y tal. Estoy aprendiendo historia porque te dije fuera de podcast Sí, que me interesaba, llevaba tiempo, digo, bueno, ya he tocado varios asuntos. La relación del Golfo de Cádiz con Canarias, evidentemente es la transmisión que hay, ¿no? Es la provincia que tenemos al lado, Huelva, Sevilla, Málaga, y donde está el Atlántico están las Islas Canarias, las dos provincias. eh, y, y digo, tengo la espinita de hablar de la relación, no solo desde la conquista de las islas, evidentemente, sino también desde épocas romanas, el mito de las Hespérides, incluso se habla de presencia fenicia, en claro. los dragos, etcétera. De Canarias también tengo, bueno, algunos amigos que se fueron allí a trabajar, como tú. Y incluso mi madre tuvo un novio de Canarias. Yo hubiera nacido, si mi padre no hubiera sido el que fue, hubiera nacido medio canario, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que no ha ocurrido. Salva, ¿en qué momento vital te encuentras? Pues me encuentro ahora mismo, como te dije antes de la entrevista, ya octava temporada. Tú llevas 5. Cuando me puse a contar el otro día, acababa de empezar la octava de tele y me quedé asombrado. Los años pasan cada vez más acelerados. Me encuentro ahora ya, Eres el Iker pues, Jiménez de la historia. bueno, pero sin fantasma ni nada, yo siempre lo digo. Yo ni fantasmas ni sucesos paranormales, yo cuento lo que creemos que ocurrió, porque la verdad supera la ficción, ¿no? Total. Entonces yo me encuentro ahora ya asentado ya pues en Onda Cádiz, en la ciudad, la gente lo consume como consume Carnaval, consume Semana Santa, pues consume también su programa de historia de Cádiz. Yo he conseguido, era mi meta, una de mis metas, he conseguido que la gente consuma a la semana un poquito de su historia, un poquito y un poquito y un poquito, y llevan 8 años, una barbaridad. Entonces, ahora mismo asentado. Quiero esperar que los niños crezcan un poco, porque es que no me dejan en mi casa, y avanzar en otros aspectos. No sé si montar una productora, empezar a rodar documentales. Es algo que me llama la atención. Pero necesito que estos dos sinvergüenzas crezcan unos añitos, porque es imposible. Mira, Salva, antes hemos hablado un poco del niño, ¿no? Que ya era un niño que te gustaba almacenar, que tal y cual. Si ese niño, ¿vale? Si Salva con 5 o 10 añitos te viera aparecer por la esquina, ¿qué crees que pensaría de ti? Wow, eres mi ídolo.
Sí, porque es que yo no sabía, yo visitaba el parque bombero, la gente quería ser bombero, yo sí, vale, también. O bueno, pero yo era feliz jugando todos los días, pero sí que es verdad, como te he dicho, que yo leía la enciclopedia cuando estaba aburrido, porque quería saber quién era Napoleón, quería saber qué es esto de las cariátides, pero bueno, veía Indiana Jones, que chulo, ¿no? Pero como todos, ¿no? Pero, claro, imaginarse mi profesión era muy difícil, porque yo cómo voy a estar en la tele, nada más que había la primera y la segunda cadena. Yo cómo voy a hablar en las radios, eso es muy difícil, hay que estudiar periodismo, irse a Sevilla. Yo, pues eso no entraba ni en mi horizonte ni en el de mi familia. Sin embargo, es el tiempo el que va abriendo vías y yo me colé por allí como Indurain, subiendo en su época buena. Yo creo que me vería como diciendo, wow, qué chulo el trabajo que tienes. ¿Cómo se llega a eso, no? Así me vería, no sé. No por mí, de aspecto físico, sino qué chulo el proyecto que tienen, ¿no? Algo así, no sé. Salva, ¿y por qué te decantas a estudiar, eres historiador, por qué te decantas a licenciado en historia? ¿Por qué te decantas a la historia? Pues mira, ¿Ya venía de fábrica esa sí, necesidad? yo creo que sí. Yo creo que había un chip aquí. Yo las matemáticas no las aprobaba, pero porque no sabían explicármelas. Y lo digo ¿por qué? Porque luego las he comprendido, porque como he dicho antes, me gusta saber cosas. Mira, te Y a mí imaginas me dije, te imaginas te hagan una sesión de hipnosis, de estas hipnosis que te hacen, ¿cómo se llama? sí, sí, Retrospectiva sí. de esa y te saquen algún personaje de por ahí, perdona la tontería. Sigue, sigue. No, no, bueno, a mí me dijeron, ¿qué quieres? Porque yo matemáticas no las aprobaba, tenía un profesor muy malo de matemáticas, hay que decirlo, y yo historia, filosofía, historia del arte solo aprobaba con 10 con los ojos cerrados. Eso para mí era, vamos, sin estudiar. Pero matemáticas, mira, y química y biología lo llevaba para adelante, ¿eh? Súper bien. En quería contigo, lo que hiciera falta, pero matemáticas que no, que no, que no, que no. Yo tengo una manera de aprender diferente de los demás, sería muy largo de explicar. Y no daban con la tecla, me dijeron, ¿letras o ciencia? Digo, no, voy a coger letras. Y me aprobaron por la cara las matemáticas, lo digo y lo confieso. Y ya yo me decidí porque quería historia del arte era en Sevilla, mi familia no tenía posibles, entonces digo, bueno, pues historia en Cádiz, historia en Cádiz, pero sin pensar en un trabajo. O sea, quiero estudiar historia porque quiero saber historia, no porque quiero ser profesor de historia, que también estaba por ahí, pero yo quería saber historia. Era por saber, no por tal y cual. Hice la carrera y luego vino el barranco que hay después de la carrera, ¿no? Yeah. Eso también hay muchos en Canarias, muchos barrancos. Sí. Lo aprendió de Ignatius lo aprendió. Entonces vino el barranco, estaba perdido y me llevé 10 años en hostelería. Hasta que una leyenda me puso en el camino. Ahí te lo dejo el titular. Qué bueno, qué leyenda, dime qué leyenda. Sí, acompañé a alguien al psicólogo, te lo voy a resumir mucho. Venga. Y explicándole a esa persona una leyenda, que Tamerlán el Cojo, un conquistador, digamos, mongol, llegó hasta Turquía, que los españoles conocimos, fuimos allí hasta verlo, pues Tamerlán ordenaba hacer las alfombras persas con una puntada que estuviera mal hecha, porque solo Alá hace las cosas perfectas. Wow. Porque esa persona era muy perfeccionista, entonces le contó esta. Y yo me quedé pensando, jolín, ¿y esta leyenda que ha contado este hombre? Yo no, como soy un inquieto, me puse a buscar en internet por la noche, empecé a sacar información y di con una cosa que se llamaba podcast, que yo no sabía lo que era. Año 2014 o por ahí, sí. Y digo, ostras, un podcast, ¿esto qué es? Y descubrí Memorias de un tambor, gran podcast de historia nacional, Juan Ramón, y contacté con él y le dije, ¿cómo se hace un podcast? Y me dio los consejos de comprarme un micro USB para que no tuviera mesa de mezcla ni nada y un ordenador. Mi mujer me regaló el micro y yo dije, voy a ver lo primero que hacemos los gaditanos, poner Cádiz en el buscador. Mi mujer, Sí. después de yo estar 3 meses en una radio local haciendo mi programa, me regaló mi primera mesa de mezcla. Ay, bien, bien hecho. Ahí que Se lo debemos a ella. nos tienen que apoyar Sí, las mujeres. sí. Si no, yo hubiera seguido dándome contra la pared. ¿Qué ocurrió? Que yo busqué y no había nada de Cádiz. Digo, ¿pero esto cómo puede ser?
Entonces yo digo, bueno, capítulo 1, los fenicios. Y nada, yo aprendí, bueno, tardé un mes en componer un programa. Hoy día lo hago en 3 horas, ¿no? Pero en elegir la música, una cabecera. Yo, bueno, lo lancé y dije, a ver quién escucha esto. Y cuando me levanté a la semana siguiente, había tenido 100 descargas en un día sin publicidad, sin nada. Había 100 gaditanos que habían puesto la palabra Cádiz y les había salido eso. Qué bueno. Yo me quedé asombrado y hasta hoy, ¿no? Mira, Salva, dicen, hay una teoría que cada 7 años a nivel celular nos regeneramos por completo. La sé, la sé. ¿Sabes, no? Que creo que es cierta, ¿no? Está basada Sí, sí, científicamente. es cierta, es cierta. Es cierta. Quiero que me digas, Salva, ¿qué queda de aquel Salva que se encuentra con Tamerlán y Tamerlán le lleva el podcast? ¿Y qué hay de nuevo en el Salva de hoy en día? ¿Qué queda? Pues queda la energía. O sea, todavía cuando te acabo de contar la sensación del primer día de ver cuánta gente me había escuchado, sigue igual. Ayer emitimos el Historia de una calle, de la calle Soprani, y lo primero que hice por la mañana es ver cuántas visualizaciones. Aquí en la tele no les importa eso, es una tele pública, me sí importan los números, pero yo quiero ver si lo he hecho bien o no, ¿no? Si la gente sigue respondiendo, si ha gustado, el feedback, como te decía. Entonces la sensación es la misma y me encanta. El día que eso desaparezca, como los cantantes que ya no tienen ganas y están amargados y lo dejan, que se entienden, se entiende. Pues esa sensación del feedback es como una droga y bueno, sigue todavía desde el primer día, las mismas ganas de aprender. Primero yo para aprender historia de mi ciudad, segunda para que más gente lo conozca. ¿Y qué es lo que no queda ya? Pues no queda el sentirme infravalorado, porque te repito, yo acabé en la hostelería gaditana, que supongo que la canaria es parecida, Sí. supongo, ¿eh? No Sí. la de los hoteles, no la de los hoteles, la de bar de calle, trabajando muchísimas Hombre, horas. perdona, paisano, y lo siento porque estoy tirando piedra contra mi propio tejado. Dígalo. Pero el arte que tienen los camareros de Cádiz aquí Bueno, es complicado de encontrar. y la malaje, que aquí también tenemos malaje. Lo Bueno, a hay, mí sí, lo hay. Pero de 10 yo hay hacía un mi trabajo con alegría, la verdad. Yo hacía mi trabajo con alegría, me daba para comer, para ir, me fui a vivir con la que era mi novia, hoy día mi mujer, nos compramos el primer coche. O sea, yo fui avanzando en la vida, pero físicamente yo me estaba destrozando. Fumaba, como todos los camareros, por la ansiedad, las rodillas hechas polvo, quemaduras del horno, muchas peleas, la atención al público constante con los turistas hablando en otros idiomas. Entonces, sí, yo estaba ahí encajado, pero mi cabeza iba por otro lado. Mi cabeza iba por otros lares y los que tenía alrededor me dijeron, tú sirves para otra cosa. Pero yo no lo veía. Yo lo que no iba a saber es que Tamerlán de rebote me conduciría. De hecho, fui ahí a ver a ese psicólogo a título personal para contarle, ¿no?, lo que estaba pasando y me dijo, no venga más, ¿eh? Tú ya te estás arreglando, ya lo estás haciendo bien, sigue. Y llegó un día en que en un bar de un franco-canadiense en la calle Ancha, que yo estaba muy bien allí, le dije, lo dejamos. Ya, o sea, vamos, ese día inolvidable. hay que dejar un trabajo en Cádiz, ¿eh? Claro, tenía, Cuidado, ¿eh? o sea, yo al otro día firmaba, pero Pongamos en contexto, pero hay que dejar un trabajo en Cádiz. la provincia con más paro de España y una de Exacto. las ciudades con más, donde la hostelería es el 60% del trabajo. Y apostaron por mí también, a decirlo. Me dieron la oportunidad primero con el podcast y luego una directora me dijeron, oye, la semana que viene empiezas en la tele. Yo, ¿cómo? Me hicieron el plató, pum, pum, venga, ahí, a la tele. Yo no tenía ni idea de tele, pero como tengo muy poca vergüenza, pues ya son 201 programas. y luego me Hablando, pidieron otro programa más y ya, bueno, pues ya su contrato, digámoslo así, por derecho, demostrando el trabajo. Y hasta aquí es de lo más orgulloso que estoy, el de haber salido de ahí, ¿no? Porque yo cada vez que veo un camarero lo compadezco y lo respeto como si viera un cirujano, ¿no? Así de claro. este podcast nació, aunque especifico las invitaciones que mando a esas personas que me gusta
y a grabar con ella, nació enfocado al mundo del cine aquí en Canarias, por eso se llama Canarias de Ujú. Cine. Lo que pasa es que al final, a a los pocos meses, a las pocas entregas, empecé con el formato entrevista y me enganché. Ya Claro. derivó en un magazine sobre el cine en Canarias, la industria audiovisual en Canarias, a entrevistas. Ya después las entrevistas me llevaron a más perfiles aparte Claro. del cine, cantantes, escritores, comunicadores y demás. Pero evidentemente me gusta mucho el cine y me gusta hablar de cine. Si tengo oportunidad de hablar de cine, hablamos de cine. ¿Qué piensas? Tanto Europa como en Hollywood, cómo se ha ido reflejando. Antes has tirado una puntita de Gladiator, que le han pegado una patada a la enciclopedia, por así decirlo. ¿Cómo crees que se ha reflejado distintas historias del cine, distintas historias de nuestra existencia, A o ver, momentos históricos en el cine te entiendo, te entiendo. y Cádiz tiene para más de una película de Hollywood, ¿no? Uf, uf, yo he salido, ¿eh? En una. Ahora te cuento, mira, el cine, la historia en el cine está evidentemente muy mal reflejada. Muy mal, porque la historia real no es adaptable, sinceramente, ¿eh? Solo quizás la película de Alejandro Magno un poco, y eso que es mala, eh, no es consumible en el cine. Evidentemente, Cómodo no murió en la arena del anfiteatro, lo mató un atleta en su casa después de haber vomitado el veneno de la tarde, lo ahorcó con las manos. No ¿Y Aquiles? existió ¿Y Máximo. Aquiles? ¿Y Aquiles? No, no, no. El cine, evidentemente, es cine. Pero pasa que la gente se cree el código da Vinci, se cree el Gladiator, y ese es el error. Es ficción. Gladiator es ficción. Lo más parecido que yo he visto, por ejemplo, es la serie Roma de HBO. Ujú. Y aún así, siendo tiquismiqui, tiene sus cosas. Pero sí el ambiente, cómo se refleja la religión, el papel de la mujer. No lo importante es Julio César, no es lo importante, si se parece o no. No, lo importante es el comportamiento social de esos personajes. ¿Eh? Yo qué sé, de hecho el nombre de Máximo Décimo está mal dicho. El apellido lo ponen antes, el nombre al final. No existe, no puede existir ese nombre en Roma, es imposible. Empecemos por ahí, ni las espadas esas existían, etcétera, etcétera. Entonces es muy, 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 muy difícil. Si hay grandes películas, por ejemplo la de 1917, Uh, brutal. brutal. Esa secuencia, a mí me gusta mucho el cine también, Pero la esa tengo fresquita, secuencia continua. la tengo fresquita. Claro, esa secuencia que no La- acaba nunca con esa cámara que se la van pasando. Es una las pasada, ¿no? Ese barricadas, cuando se personaje, mete en las barricadas, uff, claro, claro. El agobio cuando se le cae encima, cuando explota, ¿no? Todo aquello. El avión cuando cae, brutal. ¿Ocurrió eso exactamente así? No, evidentemente no. Salvada al soldado Ryan, los 20 primeros minutos. total, Ese es el Oscar. Ese es el total, Oscar. La historia en sí es una verdadera porquería para todo lo que podrían haber contado. ¿Eh? total. La historia siempre supera la ficción. Por eso yo creo que no. Los directores de cine, que no son historiadores, ni los productores que les interesa la taquilla, no son capaces de asimilar a veces las grandes historias. Pero sí que acercan, sí que, oye, pues te gusta Gladiator, se ponen a leer libros de gladiadores y entonces aprenden que los gladiadores no morían. Morían un 6%. ¿Por qué? Porque mantener a un gladiador costaba mucho dinero. Y había gladiadores que cobraban más que actualmente Messi o Mbappé o Cristiano Ronaldo, mucho más, ¿eh? Eran grandes estrellas. Entonces, ¿yo cómo voy a dejar el lanista, el dueño de ese gladiador, que me lo maten? No, había un árbitro y ellos se rendían cuando veían que ya estaba sobrepasado, se rendían y no pasaba nada. Un combate que has perdido, igual que en boxeo, no se matan, ¿no? El O'Connor no mata al contrincante, lo deja KO o se rinde O tirar la y toalla. ya está. Es que cuesta mucho dinero mantener a un gladiador, que eran los buenos y millonarios. Los que sí morían eran los más chunguetas o esclavos que los convertían, que luchaban contra gladiadores. Pero eso era, eso eran los menos, ¿no? La verdad que ¿Espartaco o Ben-Hur? ¿Con cuál te queda? de las antiguas, ¿no? De Sí, las sí. nuevas ninguna. No, no, no. Esa no La nueva existe. horror. Uf, uf. Hombre, que... A ver, Ben-Hur por una escena, que es la del circo romano. Con sus errores, pero la sensación de espectáculo público, sudor,
y que está rodado en un falso circo con caballos de verdad, con vigas, en este caso son vigas y cuadrigas, de verdad, no puesto con CGI ni público de CGI, sino carne y hueso. Eso es una pasada, eso es fantástico. Y creo que por esas escenas, luego las historias, bueno, ya que meten a Jesucristo por ahí en medio, tal cual, son cosas de la época, ¿no? Los peplum de la época, pero que son magníficos. Me gusta también la caída de Roma, cuando veo esos romanos metidos en la nieve, yo me quedé asombrado de pequeño. ¿Romanos con nieve? ¿Cómo puede ser? Claro, cuando luego he estado yo en el muro de Adriano, la frontera de Inglaterra con Escocia, cagado de frío, y ahí he dicho, normal que vayan con pieles, ¿no? Pero bueno, hay grandes pelis, grandes trozos de peli. Y una escena que me gusta mucho, que es de Troya, que Troya es para matarla, Sí. con lo que se podría haber hecho. Cuando Brad Pitt y los mirmidones son los primeros que se bajan a la orilla y se van al templo que hay en la orilla, que no sé si es de Perseo o de algo así, y lo atacan, ¿no? Y él le corta la cabeza al dios, ¿no? Esa escena con la banda sonora que tiene, vuelvo a las bandas sonoras, es brutal. Y luego Brad Pitt del tío, que es guapísimo, y lo pones donde quieras y resulta la peli, te lo crees, te crees Y, a 300, y si hablamos de Espartano, 300, ¿qué te pareció? Mira, 300. Es un cómic fantástico, una película fantástica. Pero ni eran 300, eran muchos más. Eran 300 espartanos más 1000 de otras aldeas de alrededor, ¿vale? Eran 1000 y pico. Las puertas, claro, es que si me pongo tiquismiqui, era imposible contener lo que venía, ¿no? Porque ese era el camino, la carretera de entrada, ¿no? Había una montaña a la derecha y el océano a la izquierda. Pero luego por detrás se estaban rodeando los persas de esa montaña, ¿no? Y se les iban a colar. Y sí que fue heroica la cosa, pero ni iban medio en pelotas, ni estaban tan cuadrados, ¿no? Pero no eran 300, además. Eran 300 espartanos más unos 1000 y pico que los van a acompañar de otros griegos, ¿no? Entendámoslo así, de otros pueblos, ¿no? Pero es alucinante ver la peli, es alucinante. Y la segunda también, con la batalla de Alalia, ¿no? Creo que es, sí, la marítima, donde, claro, es mezclar Sin City con una película de Total. con una película de gladiadores, ¿no? Mira, Salva, te puse tareita estos Sí, días. la tengo, mira. Puse tareita, Mira. ¿no? Vamos Toda allá. la respuesta. Ya te vi el folio. Dale. Quiero que me digas 2 o 3 libros a destacar sobre la historia de mi Cádiz, de Cádiz. Esa es la pregunta más difícil que me has hecho. ¿En serio? Fran, pues no me claro, lo imaginaba. porque Bueno, hay que mi seleccionar. biblioteca. Hay que Claro, yo seleccionar. cada semana tengo un favorito, pero tengo un libro que es de historia contemporánea que utilizo para la historia de una calle. En todas las calles había ultramarinos. Yo supongo en Canarias también habría ultramarinos, Claro, seguro. claro. Ventita. ¿Cómo? Tienditas, ¿no? Tienditas. Ventita, venta, como ventas. Benditas, vale, perdón. Entonces hay un libro de Julio Molina Font, que este te lo tiene que regalar tu mujer, que es Baches, Bares y Ultramarinos. Qué bueno. Crónica del buen Morapio y condumio en el Cádiz de ayer. Julio Molina Font es experto en recordar porque tiene una memoria. Repite el primer capítulo porque no. Baches, Bares y Ultramarinos. Vale, ya está. De Julio Molina Font. Julio tiene una memoria prodigiosa. Se acuerda de todo de los años 50, 60, 70, pero vamos, yo no me acuerdo ni de nada de mi época de los 90. Y él escribió un libro con todos los ultramarinos que había en Cádiz, todos los bares más importantes, porque claro, bares es más difícil. Baches, para que no nos entienda un bache, pues una tasquita pequeña que tiene una barra, whisky, ginebra y Coca-Cola para mezclarlo. Se ha acabado. Que perdona, paisano, era típico, o yo tengo esa leyenda incrustada en mi subconsciente que eran muchos locales o muchos negocios que llevaban montañeses, gente del norte de la península, porque al parecer al principio lo trabajaban como gente de aquí de la ciudad, de la tierra, pero el cachondeo, el vacilón, lo dejaba. Y al final, bueno, hay de todo, ¿no? Pero que yo tengo esa leyenda. Esa leyenda está mal, No, mira, a ver, corrígeme. el negocio ultramarino evidentemente siempre se ha llevado a cabo. Lo que pasa que desde el norte, que es una zona conservera muy potente,
evidentemente, pues, digamos que van trayendo a Cádiz pues todas esas conservas para luego expandirlas pues por todo el Atlántico. Evidentemente, se llevan a Canarias, siguen llegando barcos con estas conservas, ¿no? Entonces, viene una primera oleada de santanderinos, de cántabros, vamos a decirlo así, y esta gente empieza a montar pequeñas tiendas, y son como los chinos actualmente, 7 días a la semana hasta las 10 de la noche. Esa gente no conocían, eran muy blancos todos porque no les daba la luz del sol, los parches rojos de montañeses, y lo que se forman como una Me estás especie de... trayendo, perdóname paisano, me estás Claro, trayendo- claro, que lo estás viendo, lo estás viendo. y me estás trayendo tantos recuerdos, San Severiano, Claro. mi barrio, El una, olor a arenque, esas sardinas ahí, en la el, caja. el, el, la ventita que todavía se mantiene abierta, ahora creo que la lleva el hijo, Don Seferino, o se llamaba Don Seferino, que era de Santander, creo que era, Claro, claro. y nunca olvidaré los cartoncitos grises donde él hacía las cuentas, pilla. Claro, el papel de estraza, papel Él de estraza. hacía, él hacía así, 18, 18 ya. Y ¿Sabes sacaba por qué hacía eso? No sumaban como nosotros. Eso me lo explicó Julio Molina Font. Vamos, hay un programa de Zona Historia de Ultramarinos y él explicaba que las cuentas las hacían diferentes, tenían una manera de sumar diferente y de colocar los números. Por eso tú le veías los cartones y decías, ¿qué pone ahí, Dios mío? Y lo cortaban como tú lo has hecho. Taca, 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 taca. Y bueno, esta gente lo que hacían eran traer a jóvenes del pueblo, sobrinos, primos, de amigos, que venían con 12 o 13 años, dormían debajo del mostrador. El dueño les pagaba, pero les ahorraba el dinero, y cuando ya eran mayores de edad, les decían, toma tus 15.000 pesetas, que era una pasta. Entonces ellos compraban un ultramarino y se compraban expandía. luego de mayores la finca. Entonces se fueron extendiendo. Bueno, aquí tenemos la Casa de Cantabria, ¿no? En la Avenida Portugal, todavía, donde siguen jugando los bolos cántabros. La mitad de la gente de Cádiz, si no tiene apellido genovés, tiene apellido cántabro. Entonces, yo tenía un compañero, mi amigo Abel, que hoy día es guardia civil, blanco, con unos parchetones rojos, y claro, de apellido Septién, y los Septién son de allí, ¿no? Siguiente Así libro, Salva, perdóname. Así que este libro, Baches, Bares y Ultramarinos, al que sea gaditano, les retrotrae, es muy localista este libro, les retrotrae al Cádiz de los 50, 60, y puedes buscar el ultramarino de tu calle. Algunos tienen fotos, otros no, pero fantástico. Huele al Armarsen, porque yo les decía el Armarsen. El almacén. ¿Eh? Total. Otro libro. Y este es que esta tarde grabo el asalto anglo-holandés de 1596. Se fue. Historia del saqueo de Cádiz. Espérate por que los... dijiste, se fue la cobertura y dijiste algo. En 1596 dijiste algo. Sí, que en Canarias también hubo sus asaltos anglo-holandeses, en Tenerife también. Hay muchos ataques, igual en Cádiz. Se llama Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. Y lo escribe un franciscano que estaba allí en ese momento, don Fray Pedro de Abreu. Está escrito en el lenguaje de aquella época, siglo XVI, pero es como una peli de acción, porque él te va a contar que, bueno, que estaban allí en Cádiz, te describe Cádiz, y de repente aparece una fila de barcos de unos 20 kilómetros de ancha, desde Rota a Cádiz, ingleses y holandeses que no se esperaban, y que empiezan allí a pegar tiros, y cómo se intentan defender, y cómo desembarcan por la barriada, bueno, hoy día por la avenida La Cabe, cómo llegan al muro, la antigua puerta de tierra, cómo atraviesa, lo cuenta todo, los 50 rehenes que se llevan a Londres, etcétera, 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 etcétera. Este libro estuvo raptado por la iglesia porque se metía con el obispo de entonces, se metía con el duque de Medina Sidonia, entonces lo secuestraron, pero Adolfo de Castro en el siglo XIX se lo encontró y lo publicó. Y por eso sabemos, bueno, hay muchos libros sobre los asaltos de testimonios de esa época, pero este está muy entretenido y por 20 euros lo puedes comprar en internet o en cualquier librería. ¿Uno más? Y uno más, 7 metros de la historia de Cádiz. Esto es un tochazo gigante sacado por la Universidad de Cádiz. Se llama Arqueología en el Olivillo, que es un centro de salud, y en el Colegio Mayor Universitario. Allí se hicieron unas excavaciones y se sacaron primero la orilla del canal Vallacaleta, un canal que dividía Cádiz por la mitad, y
dice lo de 7 metros de la historia de Cádiz porque se metieron 7 metros para abajo y había muchos más, porque descubrieron que había un monte Testaquio. Es decir, cuando tú vas a Roma, una de las atracciones que hay es el monte Testaquio. ¿Qué es el monte Testaquio? Pues son las ánforas que venían de la Bética, o sea, del puerto de Gades. Salía un barco cargado de ánforas, venga, con el aceite, el vino de la Bética. Llegaba a Roma, al puerto de allí, de Ostia, desembarcaban el vino o se transportaba hasta la misma Roma, mejor dicho, en la misma ánfora, pero se echaban un tonel. ¿Qué hacías con esa ánfora? Pues la tiraba. ¿Y a dónde se tiraba? A un monte. En Roma el monte tiene unos 30 y tantos metros de altura, hay casas encima. Es una colina de la ciudad. Se han hecho un perfil y se ven las ánforas y muchísimas son de Gades, de Hispalis, de Itálica, de Córdoba, muchísimas. ¿Qué pasa? Que también había ánforas que llegaban a Gades. ¿Dónde estaban esas ánforas? Pues en un montecito que estaba en el Olivillo, que vemos ese monte en grabados antiguos, y cuando se metieron allí a excavar, a ver qué queda, pues se metieron hasta 7 metros bajo el suelo, a ras de calle, faltaba más, y ha aparecido una maravilla que es un basurero, y en un basurero uno encuentra todo tipo de información. Impresionante. Y ese libro, un libro que es así, una cosa enorme, me lo regaló mi suegra por Navidad y lo tuvo que traer en el carro de la plaza. De lo que pesa. Pero es un libro fantástico para el que le guste la arqueología. Eso está haciendo referencia al último descubrimiento potente que ha habido en Cádiz, que ya está todo, claro. ya se puede visitar y todo, ¿no? Bueno, no, se iba a inaugurar en junio, vinieron elecciones, en mayo, elecciones locales, no, para septiembre, elecciones de verano de las nacionales, y están retrasadas. Yo estoy pendiente del aviso, está hecha la exposición, exacto, pero todavía no es visitable. Te puede colar, pero todavía no es oficial. Pues mira, antes de seguir con la siguiente pregunta, te voy a meter un poquito los dedos, paisano. ¿Qué piensas de cómo gestiona tanto la Diputación como el Ayuntamiento todo el tema histórico en Cádiz, descubrimiento, cómo conserva lo que hay, cómo está explotando esa ciudad realmente, si realmente se está explotando como se debe todo? A ver, son dos preguntas y muy importantes. La primera, para mí todas las administraciones lo hacen mal, todas. Junta de Andalucía, Estado, del Estado dependen las murallas se están cayendo. De la Junta de Andalucía hay yacimientos que están cerrados, como los columbarios de Bahía Blanca, como la factoría de Salazón de Correos, abre muy de vez en cuando y les cuesta mantener lo que hay abierto. Yo por eso digo también que no todo hay que mostrarlo, porque cuesta mucho dinero, al final se enseña y se deteriora. Si ha estado 2000 años bajo tierra, también puede aguantar otro hasta cuando haya dinero. Pero bueno. Lo que hay, regular. Y el ayuntamiento, el anterior, creó una especie de concejalía de patrimonio que tenía un presupuesto ínfimo, más me gasto yo en las obras de mi casa. Entonces, sí, sinceramente, y aunque suene crudo, el museo solo abre por las mañanas. Hay cosas incomprensibles. Ahora, no por la nueva política, sino ya en la última legislatura sí empezó a abrir por la tarde, una nueva directora. Todo es dinero y claro, las administraciones en la cultura no ven impuestos, no ven de dónde sacar dinero. Incluso se pensó en cobrar en el Museo de la Junta de Andalucía provincial. Yo decía, qué horror. Ya estamos pagando por ello. Que pague el extranjero, no te digo yo que no, pero yo ya estoy pagando el Museo de la Plaza Mina con mis impuestos y el Museo Municipal y etcétera, etcétera. La explotación. Hay saturación turística en la ciudad, saturación desbordante. Entonces, la explotación para que aculture al indígena de aquí, al gaditano, bien. Si es con la intención de atraer turismo, cuidado. Ya es bonita, ya atrae de por sí, pero quizás lo que hay que cuidar es lo que ahora mismo se enseña. ¿Me explico? Las murallas de Puerta de Tierra era una empresa de los amigos que la van a explotar y la van a hacer visitable como junto con Gadit. El Teatro Romano es visitable, tiene un horario ya fantástico. Catedral también tiene su museo. Lo que hace falta es un consorcio, como lo hay en Extremadura, donde tú te compres una tarjeta, solo una, que te cueste 40 euros, pero puedas entrar en todos los monumentos de la ciudad. No, ahora me tengo que poner en cola para sacar la entrada de la catedral. Y además, claro, un mapita, como en Granada también lo hubo. Ostras, mira, la Alhambra con la Alhóndiga y tal, me cuesta. Mira, pues sí, lo voy a visitar.
Vale, pues venga, 30 euros, incluye el autobús turístico, pues venga, pues estupendo. Entonces puedes hacer unos circuitos culturales que sí, incluso, no es por discriminar, pero yo me interesa el propio paisano de la ciudad. Es como si en Tenerife hubiera una tarjeta para tinerfeños o residentes en Tenerife que les abaratara bueno, les organizara un poco las guías culturales a ellos, porque el primero que tiene que conocer su ciudad es el ciudadano y luego el turista es el que se suma. Pues mira, Salva, Entonces, antes de seguir con la tarea que te tenía encargada, es que sí. se me vienen preguntas, aunque tengo mi escaleta, se me vienen preguntas. El propio ciudadano, y me has dado pie, la tenía apuntada, pero me has dado pie. El propio ciudadano gaditano tiene que conocer tu historia. ¿Y la juventud y la historia cómo está en Cádiz? La La relación. juventud, claro, esto es una tarea en espiral, nunca se va a acabar este trabajo. Te digo por qué. Yo estoy enseñando con, digamos, historia a las personas que ven Onda Cádiz. ¿Quién ve Onda Cádiz? De 50 años para arriba, o 40 y algo de años para arriba. Los jóvenes no ven tele, ven internet, se tragan cualquier cosa y se la creen, los adultos también, pero internet tiene mayor peligro. Entonces, la juventud no está... Cuando yo tenía 20 años tampoco consumía, no iba a ser capaz de consumir la cantidad de historia que estoy consumiendo ahora. Échate Yo un todas poco las noches... ya, Salva, que te da un foco. Yo, perdón. Ay, Yo, ay, ay. y eso que trabajo en la tele. Yo consumo ahora una conferencia todas las noches fregando los platos. Me pongo a Eva Tobalina, que las recomiendo, de Raíces de Europa, y me trago, venga, Alejandro Magno en 6 capítulos, en 6 horas. Pues me pongo una conferencia y otra y lo flipo. Cuando tenía 20 años me creía que ya lo sabía todo, que es el error de la juventud, creerte que lo sabes todo, ni por asomo. Entonces hay que seguir constantemente criando a los que llegan a los 50 años, educando constantemente, y a la vez idear, que en eso estamos, productos más livianos, más cortos, por desgracia es así, más cortos, con reels, con señuelos, con anécdotas, para la gente joven. La gente joven quiere aventura, la gente joven no me hagas perder más de 3 minutos, no me puedo leer un párrafo, por eso Facebook es para los mayores, donde puedes poner una parrafada, Twitter ya es para gente de mediana edad, ahora puedes escribir un texto, Instagram es una frase que no tiene nada que ver con la foto, que es lo más simple, y lo último es TikTok, que es ya un baile o vete tú a saber qué. Pero, gracias a Dios, hay tiktokers o youtubers, como el de Date un Voltio, etcétera, que te enseñan ciencia y te enseñan anécdotas e historias con pequeños señuelos. Con 20 años no te vas a leer la Ilíada o, como he hecho yo este verano, la Eneida de noche. Ni loco. No. Es muy extraño, por mucho que te guste la historia. Tu cerebro, cuando madure, lo logrará. Seguimos, visita. Sí, dale, porque me enrollo. No, yo también te meto ahí preguntitas. ¿Tus 2 o 3 personajes históricos preferidos? Mira, no tengo. ¿Vale? Preferidos no tengo, porque me gustan todos. Pero he de decir que he tenido una relación personal, porque me he metido en sus vidas, en saber dónde vivían, en descubrir quién fueron sus mujeres, qué les pasó, etcétera, con José María Lacalle, una persona conocida, pero si yo les digo a nuestros radioyentes, el que creó Amapola, lindísima Amapola, que cantaron los 3 tenores. Total. En las termas de Caracalla, en el mayor concierto lírico que ha habido nunca en la historia, tocaron Amapola, una canción de uno de Cádiz. ¿Quién era ese de Cádiz? Nadie lo sabía. Pero un músico de aquí, Jesús Lavilla, gran pianista, que toca con muchísimos artistas, me dijo: oye, Salva, me ha comentado un amigo mío de Miami que este Jesús Lacalle era de Cádiz. Yo, me suena, tío. Cuando yo empiezo a descubrir la vida de Jesús, de José María Lacalle, me quedo asombrado. Este chico se cría en Cádiz, va a Cuba, aprende la música latina de Cuba, porque él era clarinetista, entonces aprende el jazz latino, esos ritmos, la salsa, años 1900, cómo llega a Nueva York, se va a vivir a Brooklyn, va a llegar a ser el director de Columbia de la música latina, va a crear Amapola, Amapola se convierte en el éxito, va a pertenecer a la banda... la que toca Barras y Estrellas, no me acuerdo ahora del nombre del director, que fue súper famoso allí, bueno, pero de la banda de un general, que es el que tocaba los himnos a todos los presidentes, y él va a estar en esa banda de los Estados Unidos,
porque él se convierte en ciudadano americano. Con Teo Cardoso descubrimos una segunda parte, que tenemos que hacer ese programa, que es que sabemos que vuelve a Cádiz. Yo lo descubro en el archivo de Ellis, de la isla de Ellis, de Nueva York, cómo viene a Cádiz, ya con dinero, su mujer muy anciana vive en Brooklyn, llega a Cádiz en años de la República y le entrega, ha compuesto en el barco temas que ya os mostraremos, a la alcaldía, pues Viva la República, Cádiz Revolucionario, no sé, así o algo así se llama, ¿no? Porque, claro, él vino de los Estados Unidos, Claro. y tenía ese afán republicano, ¿no? No de partido político, sino de la República. Entonces, en el archivo Teo se va encontrando estas partituras que el ayuntamiento oculta. ¿Por qué no es famoso este señor? Pues este señor no es famoso porque el primero era Falla, evidentemente, nuestro músico más universal, aunque la gente crea que es de Granada, que es lo peor. Y el segundo es José María Lacalle. Y José María Lacalle se le borró del mapa. Se le hizo, como decían los romanos que era, tengo la mente fatal hoy. Se le hizo un silencio, ¿por qué? Porque no pertenecía al movimiento, ni No le tenía dicen música ghosting nacional. ahora, ghosting. Como le dicen ahora, Ghosting. Dagnatio Memoriae. Mío. Dagnatio Memoriae, que también se le hizo a Cómodo, que se le borró de la historia. Pues José María Lacalle estaba borrado de la historia. Solo una vez se le hizo una entrevista a una nieta que viven en Miami. Y yo quise contactar con ellos, todavía no he podido, pero porque quiero saber si guardan los clarinetes, etcétera. Y descubrí su vida en Nueva York, muchísimas cosas. Por ejemplo, los músicos del Titanic llevaban una de las partituras de él. Tocaron música de él en ese día. ¿Qué te digo? Descubrimos cosas tan maravillosas que dio para un programa, pero es que hay para 3. Entonces yo me obsesioné tanto con él, o él conmigo, que es un problema. Es como en Ghost, cuando Odamae Brown, hablando de cine, se le mete el espíritu dentro. Por el estilo es lo que nos pasa a los historiadores. Te lo juro, La última. Odamae Brown, wow. Casi nada. Otro, Lord Byron. Lord Byron se decía en Cádiz. Lord Byron estuvo en Cádiz un par de días y hizo un poema de los más famosos de él, que es The Girl of Cádiz, la chica de Cádiz. Se enamoró de una. Yo dije, pero yo soy un buen ratón, yo soy un buen investigador, lo voy a decir. Me puse a investigar y conseguí los gastos que hizo en Cádiz, el diario que hizo en Cádiz, poemas que escribió en Albania sobre Cádiz. ¡Wow! Y llegué a saber quién fue la chica de Cádiz. Yéndome a los protocolos notariales, sabiendo quién era la hija del almirante Córdoba que él nombra. Tenía 2 hijas, una la tuve que perseguir, se casó, la otra era de la edad que decía, y es Ana de Córdoba y Rojas, la chica de Cádiz, ¿no? Entonces yo me traje un catedrático que hasta me lo agradeció y todo, porque no pasó 2 días, pasó 5, estaba haciendo de espía en la embajada inglesa aquí en la calle Sagasta 1, descubrí que se quedó en una pensión de la calle General Luque, que contrató a una prostituta después de haber estado ligando con la chica de Cádiz. Se fue con el calentón a casa. En fin, descubrí todo lo que hizo, los libros que se compró. Entonces me metí dentro de la vida los 5 días que estuvo Lord Byron en Cádiz. Y me lo pasé pipa. Hicimos una ruta, hicimos un programa y me llevé a muchos guías turísticos para decirle, oye, si os viene un inglés o alguien, pues decirle, mira, aquí se hospedó, aquí fue al teatro, vio tal ópera, y se compró un helado en la calle Ancha, no es broma, y se fue a pasear por la Alameda, en fin, maravilloso. Y el último, primicia para ti, que lo sacaremos en octubre, es que soy la única persona de Cádiz que tiene el diario de Julio Verne cuando pasa por aquí. Solo Explícate eso. Claro. Solo una página web de un amigo, Fernando Soto, que se llama Ocultismo 3000, o algo así, que va de un poco de... habla de fantasmas, habla de todo, Fernando, él es guía turística y es investigador, es muy bueno, es muy buena persona. Pues, dice que bueno, que Julio Verne pasó por Cádiz, y yo lo leo y digo, ostras. Y mi pregunta es, ¿y qué quedará de Julio Verne en Cádiz? Me pongo a indagar y no saco nada, pero hablo con la Sociedad Hispánica de Julio Verne, con Ariel, que es cubano pero vive en Mallorca, que es el presidente, hispánica, de toda Hispanoamérica. Brutal la de gente que ahí metía, y tremendamente buena gente. Digo, mira, soy de Cádiz, quiero hacer un programa sobre esto, pero no hallo información. Y a la misma vez veo, te estoy resumiendo esta rocambolesca historia,
que un rico italiano Perdóname, paisano. Salva, ¿de dónde era Julio Verne? No caigo ahora de qué país es. Es francés, Francés, correcto. francés. Julio Verne escribe diarios de viaje para luego inspirarse al escribir. Y veo que un rico italiano, vernista también, le compra a la familia Verne ese diario del tercer viaje, ¿vale? Del San Michel 3, que es el barco que trae. Lo compra. Y la sociedad hispánica le hace un poco la pelota, se lo traen a Vigo. En Vigo hay una ruta de Julio Verne, una estatua en el muelle. Allí estuvo unos cuantos días y escribió muchísimas cosas, se hizo fotos, etc. Digo, hostia, pues si lo hay de Vigo, tiene que haber algo de Cádiz, tío. Total, que le lloro y le imploro a Ariel que me pase la parte de Cádiz. A cambio yo se la investigo completamente y un feedback, ¿no? Tú me das, yo Claro, me claro. enriquezco y yo os traduzco todo, porque no sabéis cómo se llamaban las calles ni qué estás diciendo. Quid pro quo. Entonces, yo les di una conferencia con todo lo que había averiguado, se quedaron flipados porque no sabía nadie en el mundo, sabía todo lo que había hecho en Cádiz. Y se quedaron flipados, ¿eh? Que les gustó saber más, porque son unos frikis de Julio Verne. Claro, claro. Me hicieron muchas preguntas. Vamos a participar en un libro de Julio Verne en España, y yo hago la parte de Cádiz. A ello he sumado a Joaquín Boismasson, que es un chico de Cádiz que es experto en fotografías del 19, y tengo las fotografías de cómo era Cádiz en ese año, 1878, y vamos a hacer, evidentemente, un zona historia de Julio Verne en Cádiz durante 4 días, más o menos. ¿Qué opinaba? ¿Qué vuelta se dio? ¿Qué le llamó la atención? Adelanto que las gaditanas les encantó. A todos les encantan las gaditanas. Sí, sí, sí. Sí, lo reflejan. Vamos a sacar, bueno, pues lo que hizo este hombre aquí e incluso lo que no hizo, ¿vale? Porque en Sevilla, se sabe que fue a Sevilla, pero yo te digo que no. Pues Hay mira, unas teorías ahí adentro. Estoy hablando con gente de Sevilla también. Y bueno, quiero inaugurar, digamos, la ruta Julio Verne en Cádiz, pues bueno. porque los vernistas son mundiales y hay muchos que viajan y que les gustaría. Es un apéndice más a nuestra ciudad, por si viene un vernista, diga, yo quiero que me hagan los guías de Cádiz la ruta Julio Verne. Nosotros haremos la primera gratis para los guías y la gente que quiera, y así los guías pues tienen esa información y pueden ofrecer pues la ruta Lord Byron, la ruta Verne. A mí me encanta Julio Verne, para mí uno de los mejores escritores, ¿no? Siguiente, A pesar de... siguiente Sí. bloque, Salva, avanzamos que no te quiero ocupar más tiempo. Sí, perdón, tío, perdón, No, que más no, tengo que ir a trabajar. por favor, que para mí esto es un lujo tenerte ahí delante y escucharte así, en vivo, en directo. Vamos, un lujazo. Si tuvieras una Época de máquina, 5 horas, dime. si tuvieras una máquina del tiempo, dime 2 o 3 momentos históricos que te gustaría haber presenciado. Muy complicado, porque claro, yo siempre tiro la historia local, pero eso es de mente cerrada. Entonces, te voy a decir, yo me vendría a pasar un añito, sabría cómo sobrevivir, al año 800 a.C. aquí a la bahía de Cádiz, porque también te digo que prefiero el cronovisor a la máquina del tiempo, porque la máquina del tiempo es muy arriesgada. Vale. Año 800, porque ya estaba fundado Gadir. O el pero quiero DeLorean, ver, ¿no? O el DeLorean. el DeLorean, mi mamá, es chulísimo. Entonces, me gustaría ver cómo era la bahía de Cádiz en aquellos años, ¿vale? Como trabajo muchísimo con ellos, me gustaría ver el Cerro del Castillo en Chiclana, Doña Blanca, donde estaban los Tartesios, que sabemos dónde están, pero etcétera. Otro, el 1 de noviembre de 1755, terremoto en Lisboa, pero yo quiero venirme a Cádiz para ver venir el maremoto. Oye, yo ayudaría a que no murieran los poquitos que murieron, ¿no? Pero me gustaría ver cómo reaccionó la ciudad ante aquello, ¿no? El vivir como primero hay un terremoto, se va el agua y luego vuelve durante varias oleadas durante esa mañana, ¿no? Del Día de los Muertos, ¿eh? Sacan a la Virgen de la Palma. A la Virgen, bueno, eso si quiere hablamos otro día. Yo miro más el hecho geológico y la reacción social, ¿no? También el sacar a la Virgen, que por cierto, la más famosa en su época fue la del Rosario, por eso se la hace patrona, no la de La Palma. Eso se enteraron después, era el barrio humilde, ¿no? Pero sí, también me gustaría estar en el saqueo, pero bueno,
Y ahora me voy a uno, claro, yo estoy criado en la literatura y en la historia cristiana, digámoslo así, evidentemente. Yo estaba en colegio de cura y me he casado por la iglesia y todo, aunque tenga mi manera de verlo, pero sí me iría a la Galilea del año, por ejemplo, 30 o 25. No tengo ganas de ver morir tampoco a Jesucristo. ¿De acuerdo? Como desde pequeño nos han aleccionado, nos han contado historias. Yo he estado allí, he estado por aquellas tierras, por el Oriente Próximo, y me he quedado fascinado. Me gustaría ver aquello en el año 30, con sus romanos, con sus tropas auxiliares, con sus judíos siempre cabreados, con esta pandilla de locos, de cristianos por allí. Me los imagino estilo La vida de Brian, ¿no? ¿Qué ha dicho? Pero me gustaría estar por allí, y culpa la tiene JJ Benítez con Caballos de Troya. Bueno. Un libro que con 13 o 14 años, la 1, me dejó muy loco, o sea, magnífico, qué aventura. Y bueno, es un periodo histórico. Tendría 1000, ¿eh? Salva, bloque final, que no te quiero acaparar más tiempo y más sabiendo la semana en la que te encuentras un lujazo de tiempo que te tenga a esta disposición. Para Salva Santos, ¿qué es el éxito? Esa no me la esperaba. No sé, yo lo vivo cada día. A levantarme, al ver que puedo mantener lo que tengo, evidentemente, y sobre todo que lo que haga día a día, tenga la recompensa de un apretón de mano, una sonrisa, unos ojos iluminados en estas personas, como yo te he dicho, de 60 a 70 años, ¿no? Que mi mujer esté orgullosa de mí en ese aspecto, de la familia también, ¿no? Entonces el verte reconocido, ya digo, no por ego, que incluso a mí me corta a veces un montón. Yo me creo que puedo seguir siendo el Salvi anónimo en la calle y no es así. Ya no. Entonces tengo que tener cuidado al gritarle al niño. Pero para mí el éxito es ese, el que día a día el trabajo, el esfuerzo que tú haces se vea recompensado, no en forma de dinero, sino en forma de agradecimiento de la ciudadanía, ¿no? Salva, amigo, al principio hemos hablado de Salva de pequeñito, de chico, y ahora cogemos un DeLorean que tengo alquilado de hace 5 temporadas y vamos a tu futuro, vamos hacia el futuro y tienes la posibilidad de encontrarte con Salva con, Dios quiera, 85 años. ¿Qué le preguntarías? 85. Pues si al final di el paso a ser algo más grande. Yo siempre tengo en la mente cosas de hacer algo más complicada, y yo me puedo quedar cómodo donde estoy, hacer lo que hago y mantenerme, ¿eh? Trabajo para el ayuntamiento, digámoslo así, tengo un sitio estable, puedo seguir haciendo mis programas de historia y continuar así. O le preguntaría, ¿o diste el paso y lo intentaste? Es lo único que me queda por saber. Simplemente eso. Creo que sí. Pues Salva, la última pregunta, ¿con qué expectativas venías a este encuentro y con qué sensaciones te vas, paisano? No, pues yo, fíjate, yo no te conocía, que lo sepa la gente, yo no conocía a Fran, hemos hablado un par de veces, y por Instagram, ¿no? Los Instagram de Canarias de cine. Yo, ¿por qué me sigue alguien de Canarias, no? Y era de Cádiz. Entonces yo venía, bueno, pues a charlar un poquillo, pero ha sido perfecto. Creí que íbamos a meter algo más de cine, o de banda sonora, como te dije, que es lo que me ronda por la cabeza. Decía Mágico González que él no jugaba al fútbol, que él escuchaba música en su cabeza, ¿no? Cuando jugaba al fútbol. Pues a mí me pasa lo mismo cuando hablo de historia. Yo no tengo los datos en la cabeza, yo escucho música. La música que me va conduciendo por estos vericuetos del tiempo, ¿no? Ahí queda, ¿no? Genial, genial. Pues me alegro que haya quedado todo bien, todo perfecto, que no haya habido ningún fallo. Para mí un honor, un orgullo y una satisfacción muy, muy personal, ya que hablar con un paisano siempre lo es. Pero tener la suerte de tener en mi podcast a alguien que sigo desde hace tiempo, a alguien que hace una labor tan necesaria hoy en día y que me ha ayudado
a llevar adelante una jornada laboral durante muchas y muchas mañanas y que seguirá haciéndolo. Salva las puertas abiertas de par en par de este podcast y para lo que necesites, aquí estamos, amigos. Bueno, igualmente, que sepas que pasado mañana te cuelgo un capítulo, ¿eh? Porque te adelanto ya, vamos a grabar un especial de tele sobre el templo de Melkart en la isla de Santipetri. Bueno, Y en el podcast lo que vamos a hacer es ir contando poco a poco, porque es muchísimo lo que hay que contar, para que cuando veáis el programa de tele ya tengáis una información base y sepáis, seáis los mayores expertos que hay. Nada, yo un placer que se me escuche cuando trabajéis, cuando estéis en casa fregando. Yo también hago lo mismo, ¿eh? Así que es un feedback y espero, bueno, nada, que en Tenerife alguien se anime y cuente la historia de allí, ¿eh? Simplemente hace falta, mira lo que tiene Fran, un micro, unos cascos, una horita por lo menos, que te dejen tranquilo y muchas ganas, ¿verdad? Y Fran, pues muchas gracias a ti también por hacer el podcast, por haber contado conmigo, yo encantado, ¿eh? Así que cuando quiera, aquí gracias, estamos. porque esta mañanita me siento allí en Cádiz, en mi tierra, que hace unos cuantitos añitos que no voy. Y nada, un abrazo. Y nada, señoras y señores, hasta aquí esta entrega de la 5ª temporada de Canales de Cine. Cuídense,